Estamos en la segunda clase, todavía en el proceso de nuevo nacimiento, el proceso de nuevo nacimiento. Tienen que estar pendientes cuando se cambien esos títulos. Vamos a entrar a considerar las 5 acciones instantáneas del Espíritu Santo en este proceso del nuevo nacimiento. La acción u obra del Espíritu Santo. Y esto es realmente lo que conocemos como la regeneración. Vamos a ver, en primer lugar, lo que el Espíritu Santo hace en una persona que no conoce a Cristo, que hizo en tu vida cuando tú no conocías al Señor Jesús, fue venir a tu vida sin estar dentro de ti, pero el Espíritu Santo, por el amor de Dios, por la gracia del Señor Jesucristo y por el trabajo que Él hace, vino a tu mente para, a través de la predicación o del testimonio o de lo que sucedió en tu vida, la experiencia que tuviste, ya sea una enfermedad o un problema a punto de divorcio, en fin, 1000 cosas que pueden estar ocurriendo que Dios utiliza como instrumento o circunstancia para hablarte del Evangelio. Alguien te habló, escuchaste por una emisora, leíste en un libro, en fin, cualquier circunstancia, cualquier medio que Dios quiso utilizar, lo usó precisamente para que tú escucharas la palabra. Y el día que tú realmente comenzaste a entender la palabra fue porque el Espíritu Santo vino a tu vida sin que tú lo supieras, sin que tú te dieras cuenta, sin que tú lo sintieras, y te convenció de tu estado de pecado. Esas son las palabras que el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo haría en su labor, en sus funciones aquí en la tierra. Veamos, por ejemplo, lo que dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 10, versículo 9. Dice así, que el Espíritu Santo vendría a convencer de pecado porque no creen en mí. Dice, en cuanto al pecado, porque no creen en mí. ¿Cuál es la razón? Porque tuvo que intervenir el Espíritu Santo en tu vida. ¿Cuál es la razón por la que el Espíritu Santo tuvo que intervenir en tu vida? ¿Cuál es la razón por la que el Espíritu Santo interviene en las personas cuando están escuchando el Evangelio? ¿Cuál es el problema? ¿Qué dice allí? Por cuanto no creen en mí. Por esa razón, la incredulidad, y esto es lo que vamos a ver ahora, el Espíritu Santo convence al pecador de su pecado, y su pecado es contra Dios. Ahora en Romanos capítulo 5, versículo 12, nos dice cómo entró el pecado en el mundo. Y aquí dice exactamente eso. Dice, por medio de un solo hombre, en este caso está hablando de Adán, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Como ya les expliqué en la clase anterior, nosotros hemos nacido de Adán y Eva como pecadores porque fue cuando ya él y ella, su esposa, habían pecado. Y en esa situación nacimos todos los demás. Y cuando uno nace, hay un problema serio con esto de la niñez, porque el Señor Jesucristo dijo que dejad a los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces se dice que los niños ya son salvos, pero el problema que quiero que sepan es que nosotros no somos pecadores porque pecamos, nosotros somos pecadores porque nacimos pecadores. Ahora, está en la soberanía de Dios y en la ciencia de Dios, en la sabiduría de Dios, conocer quién realmente ha de creer. Y por eso tenemos muchos casos en la Biblia del Antiguo Testamento en donde Dios hizo cosas con respecto a infantes o niños que ni siquiera habían nacido o que estaban de recién nacidos,
Él lo hizo salvando sus vidas, Él lo hizo haciendo una bendición especial por ellos, porque Dios tiene todo el derecho y tiene todo el poder para hacerlo. Pero la norma es que todos los seres humanos nacemos pecadores, en pecado, muertos, separados de Dios. Dice, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, entró el pecado en la humanidad, en los seres humanos, y por medio del pecado entró la muerte. Y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Entonces está declarándose allí que todos estamos bajo la sentencia de pecado. Y por eso Cristo vino a morir por nosotros y por todos. Aquí quiero que hagan una investigación. Esta investigación deben hacerla por dos razones poderosas. Primero es que el buen estudiante es aquel que investiga, porque si apenas depende de lo que el profesor le enseña, pues no es un buen estudiante. El buen estudiante es quien presta atención a lo que el profesor le enseña, pero a la vez hace investigaciones. Y qué bueno sería que el estudiante supere a su profesor por las investigaciones que hace, ¿no les parece? Y la segunda razón es para su propio beneficio, porque usted va a investigar y a conocer con más profundidad lo que aquí le estamos enseñando. Usted va a hacer esa tarea y en la próxima semana yo voy a escoger a cualquiera de ustedes para pasarlo acá donde estamos grabando y donde usted puede hablar en el micrófono para hacer una síntesis de su investigación en máximo 5 minutos. Y usted no sabe quién es, a quién voy a escoger, ¿verdad? Así que como usted no sabe quién voy a escoger, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? ¿Ah? Investigar y venir aquí, listo. Y no se me siente por allá atrás o con la cabeza agacha, porque yo soy experto en descubrir quiénes hacen eso, así que no se preocupen, ¿ok? Los estoy animando para que realmente estudien. Aquí están las citas que van a investigar. ¿Cómo es la humanidad sin Cristo, sin haber nacido de nuevo? Y segundo, ¿qué hay de eso que usted va a investigar allí todavía en tu vida? Eso es muy importante, ¿no le parece? ¿No le parece? Primeramente usted va a descubrir cómo está un hombre, una mujer sin Cristo, en qué condición viven a la luz de la Biblia. ¿Cuál es la condición espiritual? ¿Cómo es la vida de pecado de un hombre y de una mujer sin Cristo? Y en segundo lugar, usted también va a hacerse un examen a sí mismo. Va a ver si algunas de esas cosas todavía están en su vida. Y si usted descubre que algunas de esas cosas están en su vida, usted tiene que luchar y venir al Señor y confesarle, pedirle perdón, arrepentirse y dejar todo eso. Así que le va a servir como un espejo para mirarse. Epa, esto está aquí conmigo, me está haciendo daño. ¿Ya anotaron? ¿Ya anotaron las citas? Romanos capítulo 1, los versículos 18 al 32. Y luego Romanos 3, 9 al 20. Son los dos pasajes bíblicos que van a investigar. No me venga diciendo que no le alcanza el tiempo, porque yo lo voy a considerar como un mal estudiante, que no está aprovechando, que no investiga y que viene aquí a tragar entero lo que yo le diga. Pero usted va a investigar. ¿Ya les quedó bien claro eso? Muy bien. ¿Ya saben lo que vamos a investigar? ¿Ya vieron lo que vamos a investigar? Bueno, ya lo saben. Pasamos. El Señor, el Espíritu Santo, convence de pecado. ¿Por qué? Mire lo que dice aquí. El pecado que refleja el egoísmo, el egocentrismo y la egolatría del hombre en forma palpable es la incredulidad, o sea, el rechazo a Cristo. Eso es el problema número 1 de la humanidad. En la clase pasada leímos que Jesucristo vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, ¿verdad? Y hoy día es lo mismo. Usted le habla a una persona del Señor Jesucristo y
Algunos por decencia lo escuchan, otros muy poco, y otros le van diciendo, yo no quiero saber nada de religión. Hay un detalle interesante en esto que a mí siempre me ha llamado la atención. Es que uno puede entablar una conversación con una persona, católica o no, y uno le habla de Dios. Y cuando uno le está hablando de Dios, ellos están atentos y les agrada hablar de Dios, y ellos también participan. Pero cuando ya tú les hablas de Jesucristo, no sé por qué, pero las cosas cambian. ¿A ustedes no les ha pasado eso? Que pueden tener una buena conversación hablando de Dios y las personas lo atienden. Pero cuando usted ya entra con el tema de Jesucristo, usted ve cómo cambian de actitud. Y algunos le dicen, por favor, yo no quiero hablar de religión, no quiero discutir eso. Yo tengo mi fe, tengo mi religión. Llama la atención eso, porque Jesucristo siempre ha sido rechazado. Imagínate, cuando vino a los suyos lo rechazaron. Y el problema de la humanidad, por causa del egoísmo, por causa del egocentrismo y la egolatría, que fue lo que heredó de Satanás a través del pecado de Adán y Eva, por esa situación el hombre es incrédulo, la lucha es en la incredulidad. Ahora escúchenme, es tan grande la incredulidad del ser humano que ningún otro ser humano puede convencerle de pecado. ¿No les parece demasiado grave? No hay ser humano capaz de convencer a otro ser humano de su condición de pecador. Convencerlo hasta el punto de que realmente lo reconozca y se arrepienta y cambie de actitud, eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Y eso fue lo que hizo el Espíritu Santo ya en tu vida y lo que hará en la persona que tú pretendes evangelizar. No puedes ir tú a evangelizar a una persona por ti mismo. Tienes que orar por esa persona previamente, o salir de la casa orando por las posibles personas que vas a encontrar para hablarle de Cristo, pidiéndole a Dios que a esas personas el Espíritu Santo les esté hablando primero. Porque si el Espíritu Santo lo hace, entonces sí te van a escuchar con toda la debida atención. El pecado de la incredulidad, del rechazo a Cristo, eso es muy serio. Y vamos a ver aquí ¿por qué? ¿De dónde viene eso? Y quiero que lean conmigo la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, los versículos 3 y 4. Dice así: pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Quiero que analicemos juntos este texto para que se den cuenta la gravedad del asunto. ¿Quién es el que ha cegado al hombre para que no quiera entender la luz del evangelio y no quiera recibir a Cristo? ¿Quién es el que le ha cegado espiritualmente? ¿Quién es el que ha cegado su mente? ¿Quién? ¿Quién? El Dios de este mundo. ¿Y quién es el Dios de este mundo? Satanás. Esa es obra de Satanás. El egoísmo, el egocentrismo, la egolatría, la rebeldía, la dureza del corazón del hombre, la incredulidad, el rechazar a Cristo es obra de Satanás. Y si eso es obra de Satanás, ¿usted cree que hay hombre alguno que pueda contrarrestar esa obra de Satanás? ¿Ah? ¿Habrá algún predicador, por muy consagrado que sea, que pueda contrarrestar esa obra con su labia, con su conocimientos? No, en absoluto, porque esa obra no la hace el hombre, esa obra del Espíritu Santo. El único que puede quitarle la ceguera espiritual a esa persona es el Espíritu Santo, porque es la ceguera puesta por Satanás. Y hermanos, escúchenme, cuando ustedes decidieron recibir a Cristo,
fue porque el Espíritu Santo ya venció esa ceguera, derrotando el poder de Satanás y quitando esa ceguera de sus vidas para que pudieran recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y ustedes no lo sabían, y ustedes no lo sintieron, y no se dieron cuenta, pero hoy lo están conociendo, ¿verdad? Y al conocerlo hoy deben darle gracias a Dios, porque por la obra que hizo el Espíritu Santo en mi vida, sin que yo lo conociera ni supiera nada de Él, gracias a Él fui libre y pude ser convencido de mi condición de pecador. Eso debe darle motivos de gratitud en sus vidas. Y dice así: el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos. Y el versículo 3 dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, escondido, lo está para los que se pierden, los que no quieren entender, los que no quieren venir a Cristo. Y eso es grave, me parece a mí. ¿No les parece a ustedes? Díganme algo. Una buena respuesta, el amén, ¿no? Así sea. ¿Vamos bien? ¿Está siendo claro todo? ¿Están aprendiendo algo nuevo? ¿Están experimentando gratitud al Señor en sus corazones por lo que ha hecho por ustedes? Bien, seguimos. En segundo lugar, el Espíritu Santo convence ¿de qué? De justicia. Ahora, yo quiero que se metan en la cabeza hoy, en este momento y para siempre, que cuando el Espíritu Santo convence de justicia, no está hablando de la justicia de los hombres, no está hablando de la justicia de los seres humanos, porque eso puede ser muy fácil para entenderlo. Para convencernos de la justicia de los hombres, creo que no cuesta mucho, pero convencernos de la justicia de Dios y de cómo actúa la justicia de Dios y cómo actuó la justicia de Dios para nuestra salvación, eso es obra solo del Espíritu Santo. Vamos a ver lo que dice la Escritura. En el mismo capítulo de Juan, capítulo 16, versículo 10. Dice: en cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Es decir, ya no voy a estar con ustedes. Y como yo no voy a estar con ustedes, ya no me escucharán, ya no oirán mis enseñanzas, ya no conocerán de esto, ya nadie los puede convencer y yo me voy, no los podré convencer. Entonces enviaré mi Espíritu, enviaré al Espíritu Santo, al otro Consolador, para que Él haga esa obra que yo no voy a seguir haciendo aquí en la tierra. La va a hacer el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Convencer de qué? De justicia. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Ahora el Señor Jesús se fue y vino el Espíritu Santo para seguir haciendo esa obra, para que los pecadores puedan convertirse al Señor. Otro motivo de gratitud, ¿no les parece? Mi experiencia al estudiar esta palabra es la de sentir mucha gratitud, mucha alabanza, mucha adoración al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros. Y aquí dice: convence al pecador de la justicia de Dios. Esta justicia de Dios es en Cristo y a través de Jesucristo. Convence al pecador de la justicia de Dios en Jesucristo, gracias a su muerte, resurrección y ascensión al cielo a la diestra del Padre. El Padre lo recibió con agrado porque a través de él satisfizo su propia justicia. Es decir, el Padre había sentenciado a muerte, a perdición eterna, a separación completa, la humanidad sin Dios, separados de Dios, destituidos de Dios, como aprendimos en la lección anterior. El Padre ya los sentenció a muerte y a perdición eterna. Pero el Padre hizo juicio, y al hacer juicio tenía que haber justicia. El resultado de su juicio era la justicia, y la justicia del Padre la hizo a través del Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo lo hizo, cumplió con su labor,
entonces se fue al Padre y el Padre lo recibe gozoso, feliz, porque su Hijo aquí en la tierra cumplió con su justicia a favor del hombre. Y eso es lo que vamos a ver ahora inmediatamente. Lo convence de su necesidad de recibir la justificación de Dios en Cristo para poder ir al Padre en compañía del Espíritu Santo. A ver si nos ponemos de acuerdo. Lo primero que el Espíritu Santo hace es convencer ¿de qué? De pecado, ¿cierto? Así que una vez que el ser humano ha sido convencido de su pecado, su actitud es otra, comienza a sentir vergüenza, dolor, arrepentimiento de su pecado. Pero el Espíritu Santo no lo deja en el aire, allí sufriendo su pena y su dolor y su culpa, sino que enseguida le dice: espera, yo quiero que conozcas que Dios en Cristo Jesús ha hecho justicia para justificarte a ti. Él quiere justificarte a ti. Él quiere que tú seas justo. Eso es lo que el Espíritu Santo le muestra a la persona. Entonces le muestra la necesidad de recibir esa justificación que Dios ha provisto por medio de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo y también de su partida al cielo. Lo convence que Jesucristo fue sentenciado y ocupó su lugar en la cruz, porque así obra la justicia de Dios en Cristo. Mire lo que le está diciendo. Tú eres pecador, estás condenado a muerte, le perteneces a Satanás, estás separado de Dios, no puedes entrar a su reino. Pero ahora yo quiero que tú entiendas y conozcas la situación en que estás, y quiero darte la buena noticia. La buena noticia es que Dios ya proveyó a su propio Hijo, y Él vino y se puso en tu lugar, y Él murió en tu lugar, y Él fue sentenciado a muerte por el Padre, y Él murió por ti. Esa es la obra que el Espíritu Santo comienza a hacer cuando está convenciendo de justicia a la persona. Y esa persona comienza a ser redarguida y quebrantada, y comienza a llorar o a sentir algo que nunca en su vida ha sentido, porque ahora comienza a decir: yo soy pecador, pero Cristo ya pagó por mí, Cristo ya murió por mí, Él ocupó mi lugar, Él fue a la cruz por mí. Eso es lo que el Espíritu Santo hace cuando está convenciendo a la persona de justicia. ¿No les parece maravilloso? ¿Y no le parece que debe haberle una actitud de gracias al Señor, de acción de gracias al Señor? Dígame, ¿cuántos están agradecidos? Porque eso fue lo que hizo contigo y conmigo. Vamos a ver el texto. Observen bien cómo dice esta palabra en segunda a los Corintios 5:21. Dice: al que no cometió pecado alguno, no cometió ningún pecado, no hizo ningún pecado, por nosotros Dios lo trató como pecador. ¿Cómo lo trató Dios? Como pecador, para que en Él recibiéramos ¿qué cosa, amados? Díganlo en voz alta, ¿qué cosa? Entonces, escúchame, miren en qué consiste la justicia de Dios. Yo soy quien peco, yo soy quien lo ofendo, yo soy el que me rebelé con Él, yo me fui en contra de Él, yo estoy perdido, yo le pertenezco al infierno, soy esclavo del pecado y de Satanás. Pero Dios me ama de tal manera que envía al Señor Jesucristo a ocupar mi lugar. Él es sentenciado a muerte, Él muere por mí, en mi lugar, y luego viene el Espíritu Santo a convencerme de la necesidad que tengo de aceptar esa justicia. Y eso lo hizo contigo, y eso lo va a hacer con cualquier persona que esté abierta al Evangelio. ¿No les parece eso precioso, hermano? ¿Cuánto le dan gloria al Señor? ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Eso fue lo que hizo. Y decirle entonces: Él mandó a su propio Hijo, Él se hizo hombre, Él murió por ti,
para que tú no murieras. Él sufrió el peso de la muerte y de la condenación y de la ira de Dios. Todo el peso de la ira de Dios vino sobre Él. En la cruz, Él sufrió la separación de su Padre. ¿Recuerdan cuando estuvo en la cruz? ¿Recuerdan que estuvo la noche anterior orando por 3 horas y decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta hora amarga que se aproxima para mí? Si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la tome. Pero si no es posible, Padre, entonces no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Aquí estoy dispuesto a ir hasta la muerte. Yo les pregunto, y quisiera oír respuesta: ¿por qué el Señor Jesús oró aquella noche que no quería ir a la cruz? ¿Por qué? Piénsenlo por un momentito. ¿Por qué el Señor Jesucristo oró por 3 horas pidiéndole al Padre ya a última hora: Padre, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la tome? ¿Por qué? Algunos opinan porque era hombre y sentía, porque lo iban a clavar en una cruz, porque iba a morir, por todos los sufrimientos que habría de sucederle. Pero yo creo que en parte sí, pero esa no era la razón principal. ¿Sabe cuál era la razón principal por la que Jesús no quería ir a la cruz? Porque en la cruz Él habría de experimentar por ti y por mí lo que jamás en toda la eternidad había experimentado: la separación entre Él y el Padre. El pecado tuyo, el pecado mío, el pecado de la humanidad estaba sobre Él en la cruz, y cuando Dios lo vio en la cruz no quiso mirarlo. Entonces Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? Y tú no puedes entender eso hasta que el Espíritu Santo te hace entender eso. Y cuando el Espíritu Santo convence a un pecador de esas cosas, quizás no en la profundidad con que lo estamos estudiando aquí, pero sí en el toque que realmente necesita, ese toque del Espíritu de Dios, ese pecador entonces comienza a reconocer: epa, soy pecador, estoy perdido, pero tengo esperanza, y Cristo es mi esperanza. Y entonces abre su corazón para Cristo. Ahora le convence también de juicio. Y vamos a ver en qué consiste esta labor del Espíritu Santo de convencer al pecador de juicio. Mire lo que dice el texto. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Mire, 3 asuntos demasiado importantes. ¿Cuál es el primero? ¿Me lo repiten todos? Le convence de pecado. Segundo, de justicia. Y ahora lo convence ¿de qué? De juicio. ¿En qué consiste esto? Cuando el Espíritu Santo está convenciendo al pecador de que él es un pecador, está conociendo también que es pecador porque Satanás lo tiene cautivo. Ahora también le dice de la justicia de Dios que lo puede liberar de eso, pero queda todavía por allí una sombra de maldad, y es lo que todavía Satanás puede hacer contra ese Hijo de Dios. Entonces el Espíritu Santo le convence del juicio que ya Dios ha hecho contra Satanás, y eso es lo que vamos a ver ahora. Dice aquí: el príncipe de este mundo ha sido ¿qué? Ya juzgado. Decía entonces que solo el Espíritu Santo convence al pecador que Jesucristo es el único justo, pues la justicia de los hombres es como trapo de inmundicia. Déjeme explicarle aquí varias cosas. Cuando nosotros hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de algo celestial, divino, no de la justicia del hombre.
Entre los seres humanos no hay ningún parangón, nada se puede comparar. La justicia del hombre jamás se iguala a la justicia de Dios. ¿Por qué? Dios considera la justicia del hombre, como dice aquí, como trapo de inmundicia. Veamos lo que nos dice el texto. Como trapo de inmundicia. Dice, todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. ¿Cuántos tienen idea de qué significa esta figura que usa el profeta para comparar la justicia de la raza humana? Trapo de inmundicia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya algunos de ustedes tienen la idea de qué significan trapo de inmundicia? ¿Eh? ¿Cómo? Trapo de cocina, me dice por aquí. ¿Quién opina otro? La toalla higiénica hoy. Cuando no había toallas higiénicas, ¿qué usaban las mujeres? Trapos. ¿Sí o no? Y después que usaban esos trapos, ¿cómo eran considerados? Como una inmundicia. Ahora imagínese usted cómo Dios compara la justicia de los hombres. La justicia de los hombres como un trapo de ¿qué? Como un trapo de inmundicia. Ahora, si la justicia del ser humano es como trapo de inmundicia, ¿puede servir para la salvación en Cristo? ¿Ah? De ninguna manera. Y eso es importante que lo sepamos para que conozcamos realmente cómo es que obra Dios en este proceso de la salvación para nosotros, el nacimiento de nuevo. Además, vean esto otro. La contraparte de la justicia de los seres humanos está en Jesucristo. La justicia en Cristo trae perdón, trae ¿qué más? Seguridad y trae ¿qué otra cosa? Vida eterna. Veamos aquí estos versículos que vale la pena tomarlos en cuenta en Juan capítulo 12. Versículos 31 y 32. Dice, el juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser ¿qué? Expulsado. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. En eso consiste la justicia y el juicio de Dios. Mientras que la justicia de los hombres es como trapo de inmundicia, también Satanás ha sido ya vencido, derrotado, ya no tiene parte en el Hijo de Dios, ahora en los hijos de Dios. Ahora, cuando Cristo anuncia que cuando Él sea levantado, está refiriéndose a dos cosas: levantado de la muerte, porque si el Señor Jesucristo hubiera muerto y hubiera quedado muerto y no hubiera resucitado, no nos sirviera de nada. Pero la victoria contundente está en que Él murió como el Cordero de Dios para con su sangre quitar el pecado de la humanidad, de los que creen en Él y le reciben personalmente, individualmente como Señor y Salvador. Ahora, por la resurrección, demuestra que Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Y Él está vivo y vendrá otra vez. Y dice, cuando sea levantado, atraeré. ¿A dónde los traerá? A Él mismo. Y en eso es la esperanza de los que nacen de nuevo como obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros. ¿Les parece maravilloso también? Veamos más. La victoria de Cristo sobre Satanás es una victoria definitiva para un hijo de Dios. Escuchen esto. Cuando un hombre, cuando una mujer
nace de nuevo porque el Espíritu Santo le ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. Y ahora esta persona ha nacido de nuevo. Ahora ha venido a Cristo, se ha arrepentido, ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Mire la buena noticia que tenemos. La manifestación de una victoria contundente. Mire lo que dice aquí. En Primera de Juan 5:18. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en ¿qué? ¿Oyeron eso? ¿Me lo pueden decir en voz alta? El que ha nacido de Dios no está en pecado. Escúcheme, no quiere decir que no pequemos, pero el pecado de la muerte, el pecado de la desobediencia, el pecado por el cual el Señor Jesucristo murió, ya ese pecado no está en nosotros. Ahora pecamos otras cosas lamentable y tristemente. No deberíamos pecar, pero lo hacemos. Sin embargo, mire lo que dice. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. ¿Entienden ahora el mensaje que el Espíritu Santo le da a un pecador? Le convence de pecado, le convence de justicia y le convence de juicio. El juicio que ya Dios hizo contra Satanás y que Satanás ahora ya no tiene ningún derecho sobre su vida. El hombre y la mujer que ha nacido de nuevo es libre del poder de Satanás, es libre del pecado de la muerte, es libre del pecado de la condenación, es libre del pecado de la separación. Ahora está reconciliado con Dios. Ahora ya ese pecado ha sido quitado. Ahora el Espíritu Santo está en su vida. Ahora es un hijo de Dios que ha nacido de Dios, que tiene la naturaleza de Dios. Ahora el diablo no puede tocarlo. Esto debe ser otro gran motivo de gracias, ¿o no? De acción de gracia, pero también de consagración al Señor. Señor, si tú lo has hecho tanto y yo no entendía esto y lo estoy entendiendo ahora, todo lo que tú has hecho, vale la pena serte fiel, Señor, vale la pena amarte. Una deuda de gratitud que jamás podemos pagar. No hay dinero en el mundo. ¿Sabe por qué la salvación es gratis? ¿Quieren saber por qué? No es porque no cueste. Es gratis porque no tenemos con qué pagarla. No hay nada en el mundo con el que podamos pagarle a Dios una salvación tan grande provista de esta manera. ¿Quieren darle gracias al Señor? ¿Quieren reconocerlo? Esa fue la obra que el Espíritu Santo hizo y es la obra que sigue haciendo en cada persona que tú puedes evangelizar pidiendo que el Espíritu Santo intervenga. La salvación para el pecador en Jesucristo sigue siendo contundente. Veamos lo que nos dice Colosenses, capítulo 2, versículos 14 y 15. Cristo en la cruz ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros. Aquello que Satanás empuñaba en sus poderosas manos pecaminosas y de maldad y de iniquidad, con lo cual nos acusaba. Aquí están los decretos que tenemos contra Luis Sánchez. Pero Cristo llevó todos esos decretos y anuló el acta de todos esos decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes de Satanás y las potestades, y las exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Fue en la cruz donde Jesucristo nos dio la victoria sobre el pecado, sobre Satanás. Yo me hago esta figura cuando Satanás vio que llevaban a Jesucristo golpeado, herido, sangrante,
y lo clavaron en esa cruz y ahí estaba sufriendo. Permítame decirlo a mi manera. Pienso que Satanás estaba feliz, si es que él puede ser feliz. Estaba contento. Estaba proclamando victoria, ¿cierto? Lo he vencido. Ya está vencido. Lo he vencido. He acabado con él. Ya no tiene más que hacer. Pero Jesucristo allí en la cruz estaba venciéndolo. Y cuando Jesucristo al tercer día se levanta de entre los muertos, ¿dónde quedó Satanás? Si Jesús se levantó victorioso para siempre, y Él es nuestro Señor, y Él es nuestro Salvador, y si Él dio su vida por mí en la cruz del Calvario, ¿qué no me dará ahora que soy su hijo? Dígamelo, dígamelo. Él velará por mí, ¿sí o no? Sigue intercediendo por mí, sigue guardándome, sigue protegiéndome, sigue buscándome, sigue amándome, a pesar de que yo no le sea tan fiel como Él quiere que le sea. Pero al conocer estas verdades, nos comprometen a ser más agradecidos, valorar lo que tenemos, serle fiel al Señor y tomar la decisión de serle fiel todos los días, porque no tenemos nada con que pagarle. Se gozan, amados, con esa obra tan grande que ha hecho Jesucristo por nosotros. Hasta ahora hemos visto 4 de los 5 puntos que les prometí que íbamos a desarrollar del proceso del nuevo nacimiento, que en realidad no es un proceso, es una cosa instantánea que el Espíritu Santo hace. ¿Cuáles son los 3 primeros? Le convence de pecado, le convence de justicia y le convence de juicio. Ya lo conocen, ¿verdad? Ahora, cuando el Espíritu Santo ha convencido a esa persona, o me convenció a mí y a ti, hay una cuarta cosa que hace Él. Prepara a la persona para que esa persona pueda responder a la enseñanza o a la predicación del Evangelio. Es decir, que esa persona pueda tener el grado de fe para creer el mensaje de salvación, el mensaje central del Evangelio. ¿Cuál creen ustedes que es el mensaje central del Evangelio para el pecador? ¿Cuál creen ustedes que es el mensaje central del Evangelio para el pecador? Para un pecador que es convencido de pecado, de justicia y de juicio, ¿cuál creen ustedes que es el mensaje que sigue, que el Espíritu Santo le prepara? La salvación. Pero mire lo que dice la Escritura. Ahí está el mensaje del Evangelio. El mensaje que poco se predica hoy, ¿verdad? El mensaje del arrepentimiento. Esa persona ha sido convencida de pecado. ¿Qué tiene que hacer con el pecado del que ha sido convencido? ¿Qué tiene que hacer? Arrepentirse. Por eso es que yo considero que las breves oraciones que se hacen para que alguien reciba a Cristo es como un anzuelo, es como una estrategia. Pero no es que yo, después que la persona está allí y repite una oración que yo estoy guiando, ya puedo declararle hijo de Dios. Yo no puedo declararle hijo de Dios. Yo creo que esa persona ha sido atraída y tiene algún grado de interés. Ahora me toca enseñarle estas verdades para que esa persona pueda recibir a Cristo como Señor y Salvador, pueda reconocer sus pecados y pueda arrepentirse. Mire, amados, tengo una pésima noticia. Y es que en la iglesia hay mucha gente bautizada que no está arrepentida de sus pecados. Pero el nuevo nacimiento incluye el arrepentimiento. Mire, lo primero que Jesús hizo cuando comenzó a predicar, cuando comenzó su ministerio, Él comenzó su ministerio predicando de la manera siguiente. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Él había hecho milagros, había andado con sus discípulos, les había enseñado muchas cosas, pero todavía no había iniciado su ministerio público. Justo en Mateo capítulo 4, a partir del versículo 17,
dice que comenzó ese ministerio público, ya comenzó a predicar a la gente. ¿Y qué fue el primer mensaje? ¿Qué fue el mensaje de Jesús? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan el Bautista fue el primer predicador que hubo preparando el camino de Jesús. ¿Cuál fue el mensaje de él? El arrepentimiento, ¿cierto? Y Jesús comienza su mensaje. ¿Cuál mensaje? El arrepentimiento. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre los 120, Pedro predica un sermón. ¿Y cuál es el meollo, el secreto de ese mensaje? El arrepentimiento. ¿Cuál debe ser el mensaje de Jesucristo para un pecador? El arrepentimiento. Y muchas veces la gente entra a la iglesia porque le gusta la religión, porque le gusta algo de la religión, pero no han entendido la necesidad de arrepentirse. Mire el mensaje de Pedro, quiero que lo observen porque es muy poderoso. Mire lo que dice: cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Me voy a detener un momentito allí. El Espíritu Santo ha venido sobre toda esa multitud, 120. Estaban orando, estaban hablando en lenguas, estaban profetizando, estaban adorando a Dios. Hubo un bullicio enorme. Pero como eso eran los días de la fiesta, había mucha gente que había venido de diferentes países, judíos que estaban en la dispersión y que regresan de tiempo en tiempo a Jerusalén. Ellos estaban allí ese día de Pentecostés. Y cuando oyen todo esto van a ver qué es lo que está pasando. Entonces comienzan a oírlos a ellos hablando en lenguas, profetizando y diciendo y cantando, y una manifestación poderosa del Espíritu Santo. Momento oportuno para que Pedro predique el Evangelio. Y cuando Pedro está predicando el Evangelio, mire lo que le pasa a la gente. Cuando oyeron esto, la predicación, todos se sintieron como profundamente conmovidos. ¿Qué creen ustedes que significa esa frasecita, que se sintieron profundamente conmovidos? ¿Quién los conmovió? ¿El mensaje de Pedro? ¿O el Espíritu Santo que estaba cumpliendo las cuatro cosas de las que estamos hablando? Les había convencido de ¿qué? De pecado, de justicia y de juicio, y ahora los había preparado para que recibieran el mensaje. Y como ya estaban preparados para recibir el mensaje, entonces mire lo que le dice Pedro: arrepiéntanse. ¿Qué fue la respuesta de Pedro? ¿Cuál fue la respuesta? Estaban conmovidos, estaban conscientes que eran pecadores, que Cristo había venido, todo lo que les enseñaron en el sermón de Pedro, les había tocado, el Espíritu de Dios había obrado en sus vidas. Ahora preguntan, ¿qué debemos hacer? Y Pedro le responde: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, contestó Pedro. Y además de eso, recibirán el don del Espíritu Santo. Y les explica, en efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y el Señor nuestro Dios ha querido llamarnos a nosotros, ¿verdad que sí? Y si hay arrepentimiento, hay perdón de pecados y hay la presencia del Espíritu Santo como un regalo, el don del Espíritu Santo. Recibiréis perdón y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué esta gente estaba preparada para escuchar este mensaje? ¿Quién obró en ellos? Cuando una persona responde al mensaje del arrepentimiento, el mensaje del Evangelio, ¿qué ha sucedido antes? Dígame, ¿qué ha sucedido antes? ¿Por qué una persona responde al Evangelio? ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo le tomó para convencerle que reconozca que es un pecador, que reconozca
la justicia de Dios para que sea justificado, que reconozca el juicio de Dios sobre Satanás, que lo hace completamente libre, y que ahora tiene que abandonar todo aquello, el pecado, la iniquidad, y arrepentirse, cambiar de actitud y venir al Señor. Esa es la primera parte del mensaje que el pecador recibe, y eso es glorioso porque es la obra de Dios. Pero hay una segunda parte, veámosla. La segunda parte del mensaje del Evangelio es la conversión a Cristo, ser convertidos a Cristo, entregados totalmente a Cristo. Y la Escritura lo dice así, veamos. En Hechos 3, 19 y 20, ¿ya anotaron? Hechos 3, 19 y 20. Mire, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Para que sean borrados vuestros pecados? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue anunciado. Amados, ¿cuál es este mensaje? Arrepentíos y ¿qué más? Y convertidos. Tú te arrepientes, lo vamos a seguir explicando. Tú te arrepientes, tú cambias de actitud, tú dejas el pecado, pero no sigues viviendo tu propia vida. Óyeme, te vuelves a Jesucristo, te conviertes a Él. Entonces eres un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo, porque te has convertido. Y esa obra no es tuya, esa obra es la obra del Espíritu Santo en tu vida. Pero eso ocurre después del arrepentimiento. Pero hay gente que se arrepiente y vuelve su vida a seguir lo mismo, ¿verdad que sí? El que se arrepiente también tiene que experimentar una conversión a Cristo, una entrega total, una identidad con el Señor. Ese es el mensaje completo del Evangelio. Es una vida transformada. Es lo que realmente propone el Evangelio. Es lo que Cristo ha provisto para nosotros. Cuando Pablo fue llamado por Dios, Él le encomendó la misión de predicar entre los gentiles. Y mire lo que les dijo. El Señor le dijo esto a Pablo, lo que Pablo habría de hacer cuando estuviera predicando. Mire lo que le dijo. Para que les abras los ojos del entendimiento, les hagas pasar de las tinieblas, ¿a dónde? Eso es conversión. Y del imperio de Satanás, ¿a quién? A Dios. De este modo, por medio de la fe en mí, alcanzarán el perdón de los pecados y la herencia que corresponde a los que Dios ha consagrado para sí. ¿Le queda claro? ¿Le queda claro, amados? El Señor Dios instruye a Pedro y le dice a Pablo, Pablo, vas a predicar entre los gentiles y esta es la obra que vas a hacer. Veamos a ver, primero, para que le abras el entendimiento, los ojos del entendimiento. ¿Para qué más? Para que pasen de un estado a otro, de las tinieblas a la luz. ¿Y qué más? Para que se conviertan del poder de Satanás, del imperio de Satanás, a Dios. Esa es la conversión, que va más allá del arrepentimiento. El arrepentimiento es el primer paso, pero inmediatamente el segundo paso es ese proceso de la conversión, de la entrega. Señor, tú me has perdonado. Señor, tú has tenido misericordia de mí. Yo voy a abandonar el pecado, pero no solo voy a abandonar el pecado, sino que voy a estar en pos de ti. Te voy a seguir todos los días, fiel a ti. Conversión, entrega a Él. Vale la pena que nos examinemos. Posiblemente ya estamos arrepentidos, pero le estamos siguiendo a Él, a Él, a Él, a Él. No estoy diciendo siguiendo la iglesia, sino a Él. Directamente a Él. ¿Cómo les parece hasta aquí el asunto? ¿Ah?
¿Cómo les parece? ¿Les ha hablado Dios? Vamos a tomar unos minutitos más, no muchos, para por lo menos anunciarle esto. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, encontramos esta palabra en hebreo, que es sub, y tiene que ver con el arrepentimiento. Y lo define así: cambiar de parecer en cuanto al pecado y a Dios. Por eso se vuelve a Dios y se reconcilia con Él. Hasta allí, ¿verdad? Epitrefo, vocablo griego en el Nuevo Testamento. Conversión. Es una reorientación fundamental de la voluntad humana hacia Dios. Es un apartarse del pecado, dejarlo y entregarse al Salvador de manera íntegra por el Espíritu Santo. Pregunto, ¿hay diferencia o no hay diferencia? ¿Sí? Son dos palabras que aparentemente se parecen en significado: arrepentimiento y conversión. Pero el arrepentimiento puede ser, como dije al principio, se arrepiente, deja el pecado, pero luego no sabe qué hacer. Pero la idea es que cuando se arrepiente y deja el pecado, también se convierte al Señor para seguirle. Y por eso me gusta esta definición. Es una reorientación fundamental de la voluntad humana hacia Dios. Es un apartarse del pecado, dejarlo y entregarse al Salvador de manera íntegra, pero solo por el Espíritu Santo. Eso es obra del Espíritu de Dios, eso no es obra del hombre. ¿A ustedes les produce algo de gratitud todo lo que el Señor ha hecho? ¿Les produce algo de gratitud? La conversión a Cristo. Vamos a ver este ejemplo. Pueden anotar la cita bíblica, porque yo no la voy a leer, pero ustedes la van a leer en su casa. La conversión del agua en vino. Ese es un ejemplo, una ilustración. Pasó de una sustancia con su propiedad y característica a otra, ¿verdad? Ese se llama un proceso químico, pero aquí no hubo un proceso químico. Aquí fue que realmente el Señor convirtió el agua en vino sin que interviniera un proceso químico. Cuando los servidores llenaron las tinajas de un líquido, ¿qué clase de líquido era? Agua, completamente ¿qué? Agua. Y cuando ordenó a los servidores que sacaran de las tinajas ese líquido, ¿qué encontraron? ¿Qué encontraron? Vino. Y cuando Jesús da la orden para que antes de llevárselo al novio se lo presentaran al maestresala, al que era el encargado de las bebidas, y este hombre prueba ese vino, entonces va y busca al novio y le dice: ¿cómo así? En toda fiesta ponen el mejor vino al principio, pero tú has hecho lo contrario, has dejado el mejor vino para último. ¿Qué estaba testificando este señor? Que era un vino de calidad. Entonces pasó, ¿quién hizo esa conversión? El Señor. ¿Del agua a qué? Al vino. Esa es la conversión que el Señor hace. De las tinieblas a la luz. Del imperio de Satanás a Dios. De la muerte a la vida. Del infierno al cielo. Un cambio total. Por eso nuestras vidas son para el Señor, consagradas totalmente para Él. Pero no es un acto mágico, es un acto en el que una vez que creemos, una vez que recibimos, una vez que entregamos nuestra vida al Señor, entonces se produce todo esto, porque es una obra absolutamente de Dios. Y terminamos aquí por hoy. Esto quiere decir de vida vieja, ¿a qué? A vida nueva, pero en Cristo.
¿Y qué dice el texto? Veamos lo que dice el texto de segunda a los Corintios 5:17. Por tanto, en consecuencia, en conclusión, como resultado de esto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. ¿Qué somos ahora en Cristo? Cuando por el nuevo nacimiento llegamos al arrepentimiento y a la conversión, por obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿qué somos ahora? ¿Qué somos ahora? Una nueva creación. ¿En quién? ¿Y para quién? ¿Para seguir viviendo como queremos? ¿Para seguir haciendo lo que queremos? Hermanos, no estamos en una religión, estamos en el reino de Dios. Y esta es la manera de entrar al reino de Dios. De cierto te digo, que si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Y ahora que hemos conocido cómo es el proceso del nuevo nacimiento, por obra del Espíritu Santo, por la muerte y la resurrección de Cristo, por el amor de Dios, ahora somos una nueva creación. Somos verdaderamente hijos de Dios. Espero que verdaderamente esto les esté sirviendo para lo que dijimos al principio, fundamentar nuestra fe sólidamente para tener una mayor convicción y una mejor relación y una actitud de fidelidad a Dios, de agradecimiento. No hay mejor manera de agradecer a Dios que entregarse a Él íntegramente. Esa es la mejor manera de agradecer a Dios, de adorarlo y de servirle. Y también para que tengan que compartir con las personas que no conocen la verdad. Terminamos aquí, se colocan de pies para orar. Y los esperamos para la tercera clase el próximo jueves.